Pregunta número 5. A partir de la siguiente figura, que por cierto es un triángulo, determina el valor de la incógnita x y el valor de cada ángulo. Es decir, nos piden encontrar cuánto mide el ángulo en A, cuánto mide el ángulo en B y cuánto mide el ángulo en C. Bueno, para poder resolver el ejercicio, antes te debo comentar una propiedad importante de los ángulos de un triángulo. Y esa propiedad dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180. Es decir, la medida de este ángulo más la medida de este ángulo más la medida de este tercer ángulo, siempre la suma de ellos es 180. Bueno, esta propiedad que te acabo de comentar se la vamos a aplicar a este triángulo para poder conocer la medida del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bueno, para eso entonces hacemos lo siguiente. Pues bien, la propiedad dice que si yo sumo los ángulos interiores de este triángulo, la suma de ellos tiene que ser 180. Entonces tomamos el primer ángulo, que es x menos 40, y lo tengo aquí, y le voy a sumar el siguiente ángulo o el segundo ángulo, que es x menos 20, lo que tenemos aquí, y le sumamos a esto el tercer ángulo, que sería 2x. La suma entonces de estos tres ángulos, que son los ángulos interiores del triángulo ABC, tiene que ser 180 grados. Bueno, ahora tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. Vamos a resolverla. A la hora de resolver esta ecuación vamos a encontrar el valor de x. Bueno, pues entonces vamos reduciendo términos semejantes. Tengo aquí una x más otra x de acá más 2x de aquí, nos da este 4x. Y luego tenemos 40 negativos con otros 20 negativos, llevamos 60 negativos y esos 60 negativos es este de aquí. Y todo eso tiene que ser de nueva cuenta igual a 180. Seguimos resolviendo para x. Se trata de despejar la x, es decir, dejarla solita. Bueno, entonces este 60 que está aquí restando lo pasamos al otro lado de la igualdad, lo pasamos sumando y hacemos la suma de 180 más 60, que nos da este 240. Entonces tenemos que 4x es igual a 240. Lo que vamos a hacer ahora es este 4 que está multiplicando a la x, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, y si está multiplicando va a pasar dividiendo, que es lo que tenemos aquí. Entonces nos queda que x es igual a 240 que ya teníamos en el lado derecho, y eso dividido entre el 4. Haciendo la operación 240 entre 4 nos queda que x es igual a 60. Ya encontramos el valor de la x, pero ahora con ese valor de la x vamos a calcular los valores del ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C. Por ejemplo, mira, usando la primera expresión, esta que tenemos aquí, que el ángulo A es igual a x sobre 20, nos produce esta igualdad, esta que está aquí. El ángulo A es igual a x menos 20. Voy a quitar la variable x y en su lugar voy a poner su valor, que es 60, y entonces tenemos, en lugar de x menos 20, tenemos ahora 60 menos 20, y 60 menos 20 es igual a 40, y ya encontré el valor del ángulo en A. El ángulo A es igual a 40 grados. Ya tenemos este. Bueno, ahora vamos a sustituir el mismo valor de x, pero ahora en el ángulo B, es decir, en esta expresión. Entonces eso nos queda así. Ya sustituimos para el ángulo B. El ángulo B es igual a 2x, aquí lo tengo. Entonces lo acabo de escribir aquí, ángulo B igual a 2x, y lo mismo que hace un rato. Quitamos la x, ponemos unos paréntesis y llenamos esos paréntesis con el valor de x, que acuérdate que x vale 60. Y hacemos esta operación, 2 por 60, que es 120, y ya encontramos el valor del ángulo B, es 120. Hacemos lo mismo para el ángulo en C, y entonces obtenemos lo siguiente. Bueno, sabemos que el ángulo C es igual a x menos 40, eso lo tenemos aquí.
El ángulo C es igual a x menos 40 y como hicimos hace un rato, vamos a quitar esta x y vamos a poner su valor, que por cierto, y si te acuerdas, es igual a 60. Entonces nos queda x menos 40 se transforma en 60 menos 40 y 60 menos 40 me da este 20 y ya encontramos el valor del tercer ángulo, el ángulo C. Por cierto, aprovechando la propiedad que hace un rato comentamos, si tú te fijas, el valor del ángulo A más el valor del ángulo B más el valor del ángulo C nos tiene que dar 180. Y así es, ¿verdad? Sí nos da 180, porque si sumamos 40 más 120 son 160, más 20 son los 180. Bueno, esperando que esto te sirva de mucho, nos vemos en el siguiente problema. Hasta luego.